tengo algunas dudas, tengo muchas dudas, pero para algunas cosas tengo gente que es especialista. Por ejemplo, yo tengo en la mano un libro ahora y quiero preguntar un par de cosas. ¿A quién se las pregunto? Decime, ¿a quién, que me desespero? Se las pregunto a Fernanda Nicolini. Fer, ¿estás ahí? Acá estoy, querido Quique. Bueno. Me da miedo igual, ¿viste? Porque esto no está preparado. A ver qué me vas a preguntar. No, claro. ¿Viste cuando te hacen quedar como el culo con una pregunta? Que primero te elogian. ¿No? Claro, todo lo que ella sabe, por ejemplo. Y yo soy periodista, estoy entrenada en el arte de no decir nada, pero parecer que digo algo. Exactamente. Es un arte, ¿eh? Es un arte. Y mirá que se está cultivando últimamente. Tengo aquí en mis manos el libro de Daniel Feierstein, Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Y la verdad es que afuera dice, por ejemplo, la palabra tesontle, con Z. Pero busco la editorial, y la editorial no se llama tesontle. Se llama Fondo de Cultura Económica, que está en México, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Guatemala, Perú, Venezuela, que su sede central está en la Ciudad de México, pero esto es el Fondo de Cultura Económica de Argentina. Esta es la editorial. Y ese tesontle, ¿qué carajo es? Porque inclusive miro con un poco más de atención y en alguna parte dice, describiendo el libro, tantas páginas y el tamaño del libro, 219 páginas, 21 por 14, tesontle, con Z. Tesontle, me mataste. Vamos a buscarlo, vamos a googlearlo. Bueno, buscalo. ¿Lo dice en la ficha interna? En la ficha interna está, sí. Y aparte está en la tapa del libro, aparece el loguito del Fondo de Cultura Económica y al costado dice tesontle. Mira, hay que ver, a veces son colecciones especiales, entonces se pone el nombre de la colección. Sí. A veces son como coproducciones, donde figuran 2 editoriales, muy bien. 2 sellos. Sí. Pero bueno, voy a hacer algo también que nunca hace un periodista, que decir, no sé, te lo averiguo. No, mira, la verdad es que no sé. Pero me parece fantástico ese libro. Leí una entrevista que le hicieron creo que en Tiempo Argentino, si no me equivoco, sí. O en Página, que son los dos diarios a los que estoy suscripta. Me parece muy interesante siempre el discurso de él, porque es un discurso antigrieta, pero no en el sentido antigrieta de hacerse el Corea del Centro y no decir nada, sino que es un discurso mucho más interesante porque no se posiciona en los extremos, sino que trata de pensar, trata de tener un pensamiento crítico por sobre esta polarización. Yo cuando leo o charlo con él, siempre siento un poco de culpa de ser tan boludo. Porque hay que ser medio boludo para pararse en algún lugar de la grieta y cerrar el melón y no mirar lo otro, ¿viste? Hay que ser boludo. Creo que, para mí siempre es interesante cuando uno tiene una posición ideológica y piensa desde ese lugar, muy bien, hay que aceptarlo. Muy bien. Es bárbaro. Sí. Pero me parece siempre mucho más nutritivo leer a los que están pensando por encima de eso, por fuera de ciertas pasiones, prejuicios. Pero no abunda, compañera, no abunda eso, ¿eh? Y la verdad que no. Si lo querés trasladar al periodismo, no es que no abunde, no hay. Exacto. Se hace muy difícil porque tenés que, o lees a los que están de acuerdo con vos, que escuchar lo que llamas no sabes, y que si vas al otro lado decís, esto es un horror, ¿qué están diciendo? Bueno, esa es la polarización mundial de la que él habla mucho, que no es solo en la Argentina. Cuando uno empieza a ver qué pasa en otros países, pasa exactamente lo mismo, porque es un sistema mundial que se está montando en esto, que después, él también lo junta, ¿no? Después está la posverdad, están los prejuicios, está la confirmación de prejuicios, pero no es el libro del que voy a hablar ahora, pero lo recomiendo. No lo leí todavía, pero me encantaría leerlo, así que Quique, me alegro que lo tengas en tu mesa de luz. Y te dejo tesontle con Z de laburo. Sí, totalmente. Bueno, ¿cuál es el Broly de Today? Mira, te voy a recomendar un libro que se llama Ellas Hablan, y es de una escritora canadiense que se llama Miriam Toews. Se escribe Toews. Supongo que se debe pronunciar Toews,
Tous, claro. Claro. Sí, ok. Toeus, pero sí. Tous. Bueno. Me parece un libro muy interesante. Lo editó Sexto Piso, que es una editorial española, pero que imprime acá en Argentina, que yo te conté que lo bueno es que son más accesibles los libros, ¿no? No tienen precios es verdad. Desorbitantes como los importados. Claro. Y el punto de partida de la autora es un hecho real que sucedió entre 2005 y 2009 en una comunidad menonita muy cerrada de Bolivia. Sí. De hecho, el libro arranca con una nota casi periodística contando lo que pasó, que fue que entre 2005 y 2009 se violaron a mujeres dentro de esa comunidad menonita muy cerrada durante la noche, drogándolas. Entonces las mujeres se despertaban a la mañana siguiente, se despertaban y veían que habían sido violadas. Sí, pero o sea, lo que encontraban que tenían su cuerpo lastimado, que habían sido vejadas, pero cuando lo contaban les decían que no, que eran fantasmas, obra del diablo o inventos de ella. O el pombero. Exacto. Para nosotros sería el pombero, dale. Exacto. Sí. Y además esto que uno podría pensar como que son, un cuento o una leyenda de otro siglo, porque ¿quién podría creerse esto? Sí. Ahora, sucedió entre 2005 y 2009 en una comunidad menonita. ¿Qué hace la autora? Lo interesante de la autora es que ella perteneció a una comunidad menonita, no tan cerrada como esta, en Canadá. Entonces ella conoce mucho cómo funcionan estas comunidades. Sí. Y se preguntó, ¿qué hubiera pasado si esas mujeres vejadas y violadas hubieran podido hablar? ¿No? Y ese es el punto de partida de ella. Lo bueno es que ella no vuelve sobre esto, sobre las violaciones y las vejaciones, sino lo que arma es una novela que tiene hasta incluso humor a partir de las voces de 8 mujeres. Entonces, ella arranca la novela y son 8 mujeres de esta comunidad que ella la sitúa, creemos que en Canadá, nunca se dice específicamente, y son 2 clanes. 4 mujeres de un clan, que vendrían a ser la madre, la hija, las nietas, y otras 4 mujeres de otro clan. Y ahí está ficcionando, digamos... Ahí empieza a ficcionar claro, ella, claro. con una base de conocimiento, porque ella perteneció a una comunidad. Eso. ¿Qué pasa? Estas mujeres aprovechan que los hombres se fueron a la ciudad a pagar la fianza de otros hombres que fueron apresados por estos hechos denunciados, se juntan en un granero y empiezan a preguntarse qué pueden hacer ellas ante esta situación. Ya habiéndose descubierto que habían sido violadas, muchas de ellas de las que hablan, sus hijas, sus nietas, otras compañeras, ¿qué deberían hacer? Y acá empieza una novela fabulosa que es a partir de diálogos, como si fueran diálogos socráticos, donde cada una de ellas empieza a hablar. Y lo interesante es que estas son mujeres iletradas, o sea, no saben ni leer ni escribir, porque en la comunidad menonita no se las permite. Mujeres que nunca salieron de ese lugar, y mujeres que saben comunicarse o hablar a través de metáforas de la naturaleza, a través de metáforas de los animales, de los ciclos de la naturaleza, de la agricultura, y a partir de estas comparaciones ellas empiezan a construir razonamientos maravillosos que podríamos tener cualquiera de nosotros que vivimos en el mundo moderno, ¿no? Y empiezan a reflexionar sobre la libertad, los derechos de ellas, la venganza, la no venganza, y entonces se preguntan, frente a esto que pasó, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? ¿Huimos o nos quedamos para luchar? Y entonces la novela... Hay un principio de reacción en esa conversación. Totalmente, que es el punto de partida de la narradora, que dice qué hubiera pasado si estas mujeres hubieran hablado en la vida real. Entonces ella... Y es maravilloso porque la novela son como 4 asambleas, ¿no? Que ocurren a lo largo de un día y medio, en donde el único hombre que interviene es uno que había sido expulsado de la comunidad y sabe leer y escribir. Y entonces las mujeres lo invitan y él empieza a transcribir estas asambleas, ¿no? Y es maravilloso porque en estos diálogos ellas se matan de risa, se pelean, hacen estas comparaciones, pero lo que te decía es como empieza a ser revolucionaria la palabra. Ellas se dan cuenta que a través de su palabra y de pensar y de razonar pueden hacer una revolución. No te cuento después que resuelven y vengarse, y luchar o no hacer nada, pero la verdad que lo recomiendo mucho porque además me parece algo muy interesante que hace la literatura, especialmente estas literaturas que tienen como una base de lo real, pero las llevadas a la ficción, que es desarmar prejuicios.
Y volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Como, por ejemplo, vos te dicen comunidad menonita y tenés como una idea de estas mujeres, probablemente basadas en grandes prejuicios, con algún viso de realidad, pero bueno, entrar en este universo y ver cómo estas mujeres también pueden defenderse y elaborar unos pensamientos tan complejos como los nuestros sin tener esas herramientas, me parece maravilloso y puede traspolarse a un montón de otras situaciones en donde al diferente nosotros lo menospreciamos, digamos, ¿no? Sí, no, te escuchaba y repasaba y pensaba en los prejuicios. A veces creemos que es una especie de bolsita llena de prejuicios que está dentro nuestro, y la sensación que tengo cuando hago un repaso es que casi todo lo que pensamos es prejuicioso. Totalmente. Casi todo. Totalmente. No sé dónde está ese espíritu de libertad, salvo que pongamos lo volitivo, ¿no? Es la voluntad de uno para llegar ahí. Pero naturalmente me parece que somos una bolsa de prejuicios. Lo somos, pero por eso para mí la literatura siempre es un camino muy interesante. Sí. Porque uno cuando arranca un libro tiene una idea, pero no sabe con qué se va a encontrar. Entonces, cuando lo decíamos antes, vos prendés la tele, vas a ver a un periodista y ya sabés si va a confirmar lo que pensás o te vas a indignar con lo que dice. Ahora, ¿qué pasa cuando abrís un libro? Claro. No sabes. Sí. Y entonces me parece que este libro que te traigo tiene mucho de eso, ¿no? Y además, bueno, también está en una sintonía de esto del empoderamiento de las mujeres, pero no desde el lugar de bajar línea. Claro. Porque la mirada es feminista, pero es mucho más compleja e interesante que lo que uno podría pensar desde un lugar más militante, ¿no? Sí. No es un libelo de liberación femenina. No, lo es en el sentido de que lo que plantea la autora es démosle la voz a las mujeres y veamos qué pasa, ¿no? Sí. Y en ese qué pasa hay un montón de voces, las que quieren una cosa, las que quieren otras, las que protegen a los maridos que fueron, o sea, los familiares de la comunidad que fueron los abusadores, las que quieren vengarse. Bueno, maravilloso, yo se los dejo y si tienen ganas, métanse en este mundo. Y me mandás un cachito. Te mando un cachito y vos mandame de nuevo la palabra esa que tengo que buscar en Google. Tesontle. Parece una palabra mexicana inclusive, ¿eh? Porque esa terminación tle, como un axolotl, por ahí exactamente, esto es un animal mitológico. Con Z, tezontle. Bien, bueno, ahí ya los oyentes ya están googleando que tienen el celular a mano. Un beso grande, nena. Abrazo. Bueno, chau, gracias. A vos, chau. La escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿Y dónde la vas a escuchar a Fernanda Nicolini? La escuchaste en El Desconcierto.